Tenga una bienvenida, Máster Alexandre Álvarez. Es un honor para nosotros en la materia de contexto de los sujetos educativos, aprendizaje humano, cultura y subjetividad. Presentar nuestro debate. Hoy abordaremos un tema de profunda relevancia en nuestro contexto global. Cultura de paz como estrategia para la mediación y resolución de los conflictos mundiales. Me acompañan mis compañeros Angélica Ceballos, Walter Chávez, Dana Mejía y Milena Morán. A lo largo de este tiempo, estructuraremos nuestra presentación en 4 bloques claves, siempre guiados por una pregunta central. ¿Podemos convertir la cultura de paz en un ideal en nuestras herramientas cotidianas? Sin más preámbulos, comencemos. El conflicto, tipos y causas. Para entender cómo construir paz, primero debemos comprender la naturaleza del conflicto. La paz no es simplemente la ausencia de las guerras, sino la capacidad de transformar los conflictos de manera constructiva. Le cedo la palabra a mi compañera Angélica, quien nos introducirá en este fascinante y complejo mundo. Gracias, compañera Ruth. Para poder implementar la cultura de paz es importante conocer la definición del conflicto. Para ello tenemos tres perspectivas de autores que nos indican. Por ejemplo, el autor Mowley en el año 2022 indica que el conflicto es la oposición real o percibida de objetivos entre dos o más individuos. Asimismo, la autora Hillera indica que es inherente al ser humano. Quiere decir esto que es innato del ser humano que se generen conflictos por la diversidad de pensamientos y ideologías que cada uno tiene. El autor Maita sugiere que los conflictos surgen por intereses, valores o metas incompatibles. No es necesario eliminar el conflicto. Lo importante es saber gestionar cada uno de ellos. No siempre es negativo el conflicto. Esto nos ayuda a generar crecimiento personal y social, ya que a través de esto desarrollamos habilidades de competencia, de comunicación efectiva y nos hace reflexivos para poder solucionar los problemas de manera creativa. Los tipos de conflictos. Entre ellos tenemos el interpersonal, que se genera entre uno o más personas o grupo de personas, que pueden ser por diferentes razones, ya sean familiares, en laboral o en lo social. Tenemos también el tipo de conflictos sociales. Esto se genera en grupos, ya sea dentro de una misma sociedad, un mismo país, por etnia, por clases sociales, diferentes conflictos que pueden surgir dentro de estos grupos. Los tipos de conflictos políticos, que generalmente se desarrollan por la lucha de poder, de gobernabilidad y de la distribución de recursos, ya sea en una nación o en varias naciones. Las económicas, que es un factor muy importante, generalmente por la desigualdad económica que existe en el mundo entero, la mala distribución de la riqueza y de los recursos naturales generan estos conflictos económicos que pueden atravesar hasta países enteros. En los internacionales, que son las guerras, problemas, conflictos por territorios, también se generan por situaciones de credo, de religiones, de creencias que pueden llegar a través de los años a ser muy duraderos. La intrapersonal, estos conflictos son parte de uno. Se generan dentro de nuestro mismo pensamiento, ya sea por dilemas, conflictos de valores, de creencias. Entonces, estos son personales. Las causas de los conflictos son varias, pero aquí detallamos algunos de ellos, resaltando la importancia. La falta de comunicación. Este factor, la comunicación, es muy importante tanto para poder resolver los conflictos, tener una buena comunicación, y se crean los conflictos muchas veces por esta falta de tener una comunicación adecuada, que podamos decir las cosas claramente como son. Inclusive hay casos donde se generan conflictos porque ha habido malentendidos de cosas, de objetivos o percepciones que realmente no existen. Las desigualdades económicas o sociales, que también se dan por la mala distribución de la riqueza, por discriminación entre grupos sociales, ya sea por etnia, por religión, las diferencias culturales y religiosas, que es factor importante
A lo largo del tiempo se han suscitado muchas guerras por las diferencias ideologías de la cultura, de la religión, no solo dentro de un mismo país, sino entre países. Las competencias por recursos. Mientras más limitado es el recurso, más competencia y más conflictos se desata, ya sea por recursos de dinero, recursos naturales, recursos de territorio. Entonces, cada uno de estos recursos fomenta que pueda haber conflictos por lograr acceder a cada uno de ellos. Gracias, Angélica, por esa claridad conceptual. Para no quedarnos solo con la teoría, es crucial analizar cómo estos elementos se manifiestan con un conflicto real, como consecuencias humanas profundas. A continuación, Milena Morante nos presentará un análisis de los conflictos de la Franja de Gaza, un caso que ejemplifica dramáticamente la complejidad de los conflictos contemporáneos. Muchísimas gracias, Rudy, por cederme la palabra. Si bien es cierto, el conflicto en Gaza fue un proceso muy triste, porque fue uno de los más prolongados y devastadores del siglo XXI. Este se caracteriza principalmente por la confrontación entre el Estado de Israel y el grupo armado de Hamas. Pero para entenderlo de una mejor manera, debemos irnos más allá de los dos actores principales y analizarlos dependiendo de sus causas profundas. En primer lugar, tenemos las causas territoriales, aquellas que son muy fundamentales. Si bien es cierto, Gaza es un pequeño territorio de apenas 360 kilómetros cuadrados, densamente poblado y bajo un bloque israelí desde el año 2007, lo que limita severamente el acceso a los recursos básicos. En segundo lugar, tenemos la identidad nacional, la que juega un papel crucial. Para aquellos los palestinos, esta lucha representa lo que es su defensa hacia sus derechos para tener la autodeterminación y obtener un Estado propio. Para Israel, en cambio, se trata de garantizar su seguridad y existencia como un Estado judío. En tercer lugar, aunque no es un conflicto que se considera puramente religioso, la religión también entra como una de las causas, ya que actúa como un reforzador de identidades en disputa, especialmente en los lugares sagrados como lo fue Jerusalén. Finalmente tenemos a la seguridad. Esta es la justificación central de ambas partes. Israel responde a los ataques con cohetes desde Gaza y la población palestina, en cambio, vive bajo los bombardeos y las restricciones, las cuales vulneran sus derechos humanos básicos. A continuación tenemos lo que son las consecuencias del conflicto. Estas consecuencias fueron súper aterradoras. Según los datos del año del 2025, se estiman más de 46.000 muertes, el colapso total del sistema sanitario y más del 90% de la población depende de la ayuda humanitaria para poder sobrevivir. Este caso nos muestra que fue en parte muy crudo como un conflicto que se gestionó de mala manera, la cual se viene a convertir en una tragedia humanitaria que tiene unas magnitudes incalculables. Vamos a observar unos breves videos que nos van a explicar de manera interactiva lo que significa este conflicto. Lo único que los niños y niñas ven entrar en Gaza son bombas y misiles. Cada día se pierden más vidas. Cada día mueren más niños a causa de este bloqueo. El 90% de las familias con agua tienen que elegir entre beber, lavar o cocinar. Muchas mujeres dan a luz antes de término debido al alto nivel de estrés que padecen. Tenemos docenas de incubadoras preparadas al otro lado de la frontera. Nos tienen que permitir llevar ayuda a la Franja de Gaza. Ahora. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Israel ataca a Gaza una y otra vez? ¿Por qué no a Cisjordania? ¿Por qué Gaza? Para entenderlo debemos retroceder 156. Ese año, el presidente de Egipto nacionalizó el Canal de Suez. Este canal es una arteria vital para el comercio mundial. Conecta el mar Mediterráneo con el mar Rojo. Sin él, los barcos deben rodear África. Más tiempo, más costo, menos comercio. El 12% del comercio global aún pasa por Suez y Egipto gana miles de millones gracias a él. Pero en aquel entonces, Egipto bloqueó los barcos de Israel. Durante 8 años, el comercio israelí fue estrangulado, así que Israel soñó con su propio canal, el canal Ben Gurion, rival del Suez.
300 kilómetros de largo, miles de millones en costos. Pero aquí está el giro. La ruta más recta y barata pasa por Gaza. Eso significa desplazamientos, significa bombardeos, significa sangre para Israel. Gaza no es solo un territorio, es una barrera. Se interpone en el camino de un canal que podría cambiar el comercio mundial. Recuerda, el canal de Panamá controla el 5% del comercio. Suez controla el 12%. Juntos es el 17% de la economía mundial. E imagina si Israel tuviera ese tipo de poder. Así que la próxima vez que escuches sobre bombardeos en Gaza, pregúntate, ¿se trata realmente de seguridad? ¿O se trata de comercio, de canales y del control de las arterias vitales del mundo? Bueno, compañeros, yo creo que vamos a analizar este conflicto de Gaza desde una perspectiva más humana. Creo yo que es un tema muy, muy, muy complejo, pero vamos a tratar de entenderlo como que si fuéramos vecinos. Milena, usted que es investigado, ¿qué es lo primero que debemos entender sobre Gaza? Sí, compañera, mire, para nosotros para entender el conflicto de Gaza, nosotros nos tenemos que imaginar el lugar de vida donde pasaron estos conflictos, con el fin de imaginarnos lo que es, cómo fue el territorio, cómo sucedieron estos problemas y a base de qué sucedieron estos problemas. Gaza es el territorio donde ocurrió este conflicto es un territorio de una ciudad mediana, pero donde las personas, hay un sinnúmero de personas. También fue importante conocer esto por el hecho de que a nosotros nos impacta el bloqueo que ocurre desde el año 2007, donde Israel controla todo lo que entra y todo lo que sale. Esto no solo se manejó por un medio de un control político, sino que también se manejó por el medio de los recursos, como lo que es la luz, el agua, las medicinas y entre otros de ellos. Describió, no es pobreza, es algo, o sea, hasta muy cruel. Es una dependencia forzada, creería yo. Compañera, esto habla de una población que depende de ayuda humanitaria, ¿verdad? Para comer. Yo creo que hasta los jóvenes con estudios universitarios van a terminar trabajando en lo que sea, simplemente desempleados. ¿Cómo construyen un futuro así, en un país así? ¿Cómo le explican a un niño que estudie y se prepare si no hay oportunidades? Y viene algo importante también, ¿no? Que todo esto que está pasando allí en Gaza no es resultado de la casualidad o porque pasó así, sino que es resultado de estos conflictos económicos, políticos, intereses, se puede llamar egoístas, inhumanos de en este caso, luego de haber analizado el video y conocer un poco de la situación que se vive allá en Gaza, de cómo un país o los que lideran el país de Israel pueden de alguna manera dejar a un lado la situación que se vive allá, donde los niños sufren de hambre, donde la población está totalmente desprotegida, ya las infraestructuras están, ya no hay prácticamente, además de que la ciudad pues también es tanta cultura de hace muchos años que prevalecía allí, pues ahora ya no está. Y es como vivir en una cárcel, dicen los habitantes allí, una cárcel al aire libre, ¿no? Porque todos sus recursos o lo necesario, lo mínimo necesario que necesita un ser humano para vivir, ellos no lo tienen, no tienen esos recursos, e inclusive el principal recurso y que nos da la naturaleza gratis, que es el aire, ellos allí lo tienen también contaminado. Entonces, vemos que esto afecta la salud de todas las personas de que viven allá física y emocionalmente, ¿no? De las mujeres, de los hombres, de los niños en especial que necesitan ese espacio para ellos, para poder crecer y desarrollarse como persona. Entonces, la verdad es bastante inhumano esta situación por los conflictos económicos, políticos que se han generado allá. De hecho, sí, compañera Angélica, le cuento que los niños en Gaza crecen con traumas por el hecho de que todos los días ellos viven con miedo, debido a los diferentes bombardeos, conflictos que ocurren dentro de este proceso. Como niños, múltiples guerras, donde ellos ven a sus familiares morir, donde ven que sus casas se pierden y donde ellos se dan cuenta que sus recursos cada vez son escasos.
Lo peor de este proceso, de este hecho, es que ellos no tienen escapatoria alguna. Sí o sí, a ellos les toca vivir el proceso este de los conflictos, de los bombardeos y de los problemas. Sí, se da mucho eso de que los niños quedan huérfanos, de las adopciones y que tienen que llegar a otros países también los niños. ¿Por qué? Por buscar refugio por estas guerras que andan teniendo, pues no. Quisiera agregar un dato económico que me parece clave. Ante el bloqueo de Gaza tiene una economía diversificada. Habían fábricas textiles, industrias, muebles y agricultura de exportación. Entre todo, la desesperación. Las únicas construcciones que existían ahí son los túneles subterráneos para los cuales lo utilizan para el contrabando, que se han convertido en la economía de la supervivencia del peligro en el lugar. Eso es una muestra entonces de la desesperación que lo lleva a la gente a tomar riesgos enormes, ¿no? Cuando no tienen opciones legales para mantener a su familia, buscan otras alternativas y así se crea un ciclo de violencia, más restricciones, más desesperación, más medidas extremas, pues en este país, ¿no? Me parece entonces que estamos ante un problema que se alimenta a sí mismo, pero hablemos de soluciones también, ¿no? Si nosotros fuéramos mediadores en este conflicto, ¿por dónde empezaríamos? Pues Esa es la situación, ¿no? Ya el conflicto lo tenemos definido, las consecuencias que se han surgido allí y cómo poder aplicar esta cultura de paz, ¿no? Esta cultura de paz, ¿qué es lo que se debería hacer? Principal, yo pienso que lo primero que se debe hacer para solucionar este conflicto es pensar en más allá de los intereses económicos, políticos, como humanos, a esa humanidad, a ese sentir del bienestar como seres humanos que debemos tener hacia las demás personas, ¿no? Poner a estas personas como seres humanos que son, con sus necesidades y que necesitan su lugar, su espacio para vivir dignamente, ponerlos como el centro de todo, priorizar en ellos, pues, que tengan ese derecho a una vida, se puede decir, digna con todo lo que conlleva eso, ¿no? Con la paz mental que deben tener con su lugar para vivir, con todos los recursos necesarios, respetar su identidad, sus ideologías, sus creencias. Y yo creo que eso sería el centro, ¿no? Ponerlos en primer lugar a los seres humanos ante cualquier interés diferente que exista. Concuerdo con usted, compañera, pero para poder manejar lo que es el proceso humanitario que se vea reflejado, primero hay que levantar lo que son los bloques, el bloqueo, perdón, para poder permitir lo que es el flujo normal y la entrada de bienes y la entrada de personas. Además que es necesario reconstruir los hospitales, las escuelas y la infraestructura básica para tener una mejor calidad de vida. Esto también puede ir acompañado de lo que es una política real, donde se vea que la base política esté bien estructurada para que así no se vea un desnivel entre lo que son los recursos y la política. La perspectiva económica se necesitan proyectos de desarrollo sostenible, no solo ayuda humanitaria, sino inversión en empleados reales, capacitaciones, jóvenes de apoyo, emprendedores, construcciones y de las grandes industrias locales. Y la gente quiere trabajar, no solo recibir donaciones. Walter, también no podemos olvidar lo que es el aspecto psicológico. Se necesitan también programas de salud mental a gran escala, sobre todo por todos estos traumas que han vivido tanto los niños como los ciudadanos mismos, pues, ¿no? Genera generaciones enteras que han crecido con lo que le digo, con los traumas, sin sanar sus heridas de cualquier acuerdo político sería frágil. Ah, es cierto, compañeros. Además de eso, quería indicarles que a partir de la investigación que yo realicé, me pude dar cuenta de que Gaza presenta muchísima escasez, sobre todo en el área potable, ya que a medida que yo iba investigando, me iba dando cuenta que más del 95% del agua no es apta para el consumo de ellos. O sea, las familias enteras dependen de comprar el agua embotellada para poder consumirla. Y esto ocurre en pleno siglo XXI, lo cual es inaceptable porque estamos en una época donde
Nosotros ya tenemos un avance en lo que son los recursos, la tecnología y esas cosas. Impactante el tema del conflicto del agua, ya que porque el tema afecta a las necesidades básicas del ser humano. No solo sobre lo político o la tierra, es sobre supervivencia diaria, como hablar de paz, como no tiene agua para darle a sus hijos. Claro, por eso es importante, con todas estas necesidades que se han descrito aquí, que se tomen decisiones en el bienestar de esta población. No solamente hacer acuerdos, sacar banderas y decir, bueno, ya vamos a solucionar, ya se da un alto al fuego, sino que ya tomar decisiones que puedan instaurar la paz definitiva en este lugar y así pues cada una de las familias puedan ya tener acceso al agua, a tener acceso a todos los recursos necesarios para ellos. Pero también debemos ser realistas. Esto no es una solución que se da de la noche a la mañana. Se necesitarían años, tal vez hasta generaciones para reconstruir no solo los edificios, sino hasta la confianza, ¿no? Pero, pero hay que empezar ya con pasos concretos. Entiendo, entiendo entonces que ustedes ven este conflicto como un problema multicapa, humanitario, económico, psicológico y político. Eh, ¿Están de acuerdo en que la clave está en abordar todas las dimensiones simultáneamente, compañeros? O sea, yo considero que sí, porque no sirve de nada simplemente firmar un acuerdo político si la gente sigue muriendo las enfermedades o incluso porque pasan hambre por el conflicto que ellos están viviendo diariamente. Exacto. También es importante, ¿no? Que se logren estos acuerdos y que en este caso yo pienso que la ONU, la Organización de Naciones Unidas y todas las diferentes organizaciones pues que tienen el fin de generar la paz mundial puedan reconocer a esta población del daño que ha sufrido y de alguna manera tratar de repararlo, porque la destrucción en ese país es muchísimo, muchísima y se necesita mucho, mucho dinero, muchos recursos y yo creo que esa es parte fundamental de crear un plan, estrategias de cómo hacer para poder, yo pienso, de mi manera de pensar, de manera mundial, cómo poder ayudar a esta población, ¿no? Porque como se necesita mucho, entonces se debería hacer ese plan para ayudar que puedan tener todos los recursos, reconstruir sus ciudades, generar empleo, la asistencia, como usted decía, compañera, la asistencia psicológica, en la salud de los niños, porque hablaba el video también de que muchas mujeres dan a luz antes a sus bebés por toda la situación que viven en su embarazo. Entonces, es de imaginar que los niños que ellas pues han Estrés. gestado, ajá, tienen muchos problemas y ya sabemos pues que desde el vientre de la madre se generan esos problemas y eso va para toda la vida. Entonces, la población, la nueva generación de todo ese país se ve que no va a ser una población como la que normal se puede dar en una, que vivan en una situación, digamos así, valga la redundancia, normal que necesita el ser humano para desarrollarse. Va a ser una población que va a venir con muchas secuelas, con muchas deficiencias y se necesita en todos los aspectos poder ayudar con cada uno de los recursos necesarios. Entonces, al final, todo se reduce a una pregunta simple pero profunda. ¿Queremos que los niños hoy crezcan repitiendo el odio del pasado o queremos darle una oportunidad de construir algo nuevo? Yo creo que este debate nos muestra que detrás de las cifras y los conceptos políticos hay seres humanos que merecen una oportunidad. Nuestra responsabilidad como estudiantes y futuros profesionales no es olvidar nunca esta perspectiva humana. Milena, gracias por exponer con tanta claridad la cruda realidad de Gaza. Frente a este escenario desolador, surge una pregunta inevitable. ¿Existe una alternativa? La respuesta que proponemos es la cultura de paz. Walter Chávez nos explicará en qué consiste esta propuesta transformadora.
Gracias, compañera Rudy. Eh, Finalmente y efectivamente nos dice que frente a la cultura de la violencia se alza la cultura de paz. La UNESCO lo define como valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y la prevención de los conflictos, tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo o la negociación. Esto no es pasividad, es una postura ética, activa y valiente. Esta cultura se construye sobre cuatro pilares fundamentales. El primer pilar es la educación para la paz. No es una asignatura más, sino que un enfoque transversal que se enseña a resolver los conflictos de manera pacífica, fomentando la empatía. En el pensamiento crítico y la comunicación no violenta, forma ciudadanos capaces de construir relaciones sociables. El segundo pilar son los derechos humanos. No puede haber paz donde se vulnera la dignidad humana. La paz y los derechos humanos son importantes y indeterminables. La justicia es caldo de cultivo para conflictos. El tercer pilar es el desarrollo sostenible. Un modelo depredador que agota los recursos genera conflictos. La paz exige justicia social y ambiente seguro, que las necesidades del presente no comprometen el futuro. El cuarto pilar es la tolerancia. Esto entiende como el respeto, el aprecio y la diversidad de culturas, formas de ser. La intolerancia es uno de los mayores obstáculos para convivencia pacífica. Estos cuatro pilares es un conjunto que nos proporciona un marco sólido para transmitir la imposición a la colaboración. Walter, gracias por detallar los cimientos de la cultura de paz. Pero, ¿cómo llevamos estos principios a la práctica? Una de las herramientas más concretas y efectivas es la mediación. Y aquí nos va a acompañar la compañera Dana Mejía, que nos va a explicar cómo funciona este proceso. Muchas gracias, Rudy. La mediación es un procedimiento de solución de conflictos donde las partes asistidas por un tercero es llamado neutral. Procura llegar a un acuerdo voluntario. En países como lo es Ecuador, está reconocida constitucionalmente como un medio alternativo a la vía judicial. Pero, ¿cuáles son sus características claves? Este es un proceso flexible que se adapta al tipo de conflicto. Es voluntario, pues son las partes quienes deciden someterse a él y construir la solución. Es rápido en comparación a un largo litigio y produce acuerdos creativos y duraderos, puesto que no se limitan a precedentes legales, sino que busca soluciones de sentido común que reparen la relación entre las partes. El mediador, con un lenguaje sencillo, facilita el diálogo para que las partes expliquen lo que realmente desean y necesitan. También demuestra que es posible transformar un enfrentamiento en una oportunidad de entendimiento mutuo, previniendo futuros conflictos y construyendo la paz práctica y tangible. Bien. A modo de conclusión, podemos afirmar que el conflicto es una realidad inherente en la vida social, pero la violencia no lo es. La cultura de paz, con sus pilares de educación, derechos humanos, desarrollo sostenible y tolerancia, y con herramientas prácticas como es la mediación, nos ofrece un camino viable para transformar nuestros conflictos de manera constructiva. No es un sueño imposible, sino un proyecto de vida que se construye en nuestras acciones diarias, en la familia, en las escuelas, en la comunidad. Como bien dice nuestra diapositiva final, la paz no se impone, se construye. Agradecemos profundamente su atención, máster. Muchas gracias.